Finlandia y Suecia podrían pasar a formar parte de la OTAN tras haber solicitado su adhesión en los últimos días. El motivo es su cercanía a Rusia, con la que, por ejemplo, Finlandia comparte 1.300 kilómetros de frontera. Pero ¿cómo puede esta cuestión cambiar el panorama geopolítico internacional? Pues se lo vamos a preguntar a José María Peredo, que es experto en política internacional, que ya nos acompaña en Buenos Días, Canarias. Buenos días, señor Peredo. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado. Muchas gracias. ¿De qué manera pueden esas adhesiones, si finalmente se producen, cambiar el panorama internacional? Bueno, son dos países muy simbólicos desde el punto de vista de que eran dos países neutrales, han mantenido la neutralidad en toda la etapa de la Guerra Fría y de la posguerra fría. En el caso de Finlandia, además, el simbolismo, porque de alguna manera fue el país que centralizó algunas de las conversaciones más importantes en términos históricos de la distensión, aquella conocida en los años 70 como la distensión que sentó a los soviéticos y a los americanos para finalmente buscar algunos acuerdos que de alguna manera suavizaran la Guerra Fría, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, tiene ese efecto simbólico. En segundo lugar, pone de manifiesto el efecto de atracción que tiene la Organización Atlántica, la OTAN, desde el punto de vista de la seguridad y también desde el punto de vista de reunir en su seno pues, a democracias occidentales que encuentran también pues, unos valores similares en cuanto a cómo entender la seguridad y de alguna manera el orden internacional, ¿no? Y en tercer lugar, también muy importante, es que estratégicamente, pues de cara a la visión rusa, vamos a decir, pues obviamente no lo puede ver de una manera positiva, por cuanto la OTAN también entraría en un espacio que, manteniendo la neutralidad, permite mayor movimiento, al menos en teoría, de la flota, por ejemplo, de los submarinos rusos, la salida al Báltico, por citar un caso, ¿no? Además de esos kilómetros a los que se ha referido, por supuesto, de frontera. Desde su fundación en el año 1949 hasta ahora ha habido 18 adhesiones. Por ejemplo, España se sumó en 1982. Pero ¿quién considera usted que gana más con estas nuevas incorporaciones? ¿Estos países o la propia OTAN? Otros países, sin duda. Porque digamos que el paraguas OTAN, tal y como está concebido ahora, a no ser que pueda haber alguna modificación en la reunión de junio muy importante en España, pues naturalmente obliga pues a una defensa en el caso de una agresión externa, etcétera, ¿no? Pero también, claro, a la organización le obliga, cuantos más países están dentro, pues también a tener preparados unos planes más exigentes en cuanto a las respuestas, etcétera, ¿no? La OTAN ha intervenido en pocas ocasiones, a pesar de ser la organización, está preparada para responder ante múltiples situaciones. La OTAN es una organización compuesta mayoritariamente por democracias, vamos, en la práctica totalidad, históricamente alguna excepción muy puntual, y eso hace que la OTAN no sea un instrumento agresivo, no sea un instrumento, es un instrumento de defensa, y ese instrumento de defensa, ese paraguas de defensa, pues tiene un carácter también muy disuasivo, no de intervención. De hecho, las intervenciones, afortunadamente, han sido pocas. Hasta ahora estos dos países habrían preferido, ya lo decía usted, mantener cierta neutralidad, aunque es verdad que de facto pues habían incluso participado en ejercicios militares, etcétera. En este momento, que ellos todavía pues no forman parte de la OTAN, ¿qué pasaría si, digamos, se vieran afectados por un ataque? Porque no forman parte de la OTAN, por lo cual formalmente no podrían invocar ese artículo 5 que viene a decir si tocan a uno, nos tocan a todos, pero ¿qué podría pasar en este momento? Bueno, pues primero que no es una situación que haya que de alguna manera alertar, es un escenario, está muy bien plantearlo, la posibilidad, pero tampoco en términos de alerta, ¿no? Pues ocurriría a lo mejor lo que ha podido ocurrir en Ucrania, es decir, la OTAN puede, y el conjunto de democracias aliadas, también en los socios de la Unión Europea, en su ámbito político y de decisión, podrían naturalmente apoyar lo que significa una violación, en primer lugar, del derecho internacional, que eso es la primera cuestión que ha tenido lugar en Ucrania, con la acción rusa, y en segundo lugar, apoyar una estabilidad del conjunto de la seguridad europea. Aquí la cuestión yo creo que es entender muy bien el siglo XXI con las diferencias que tiene con el pasado y con el siglo XX. En el siglo XXI habíamos conseguido entrar con muchísimas dificultades
adicionales en muchos casos, como ha sido la crisis, la pandemia y tantas otras, habíamos entrado en una senda de entendimiento en términos de comercio, de cooperación, de relaciones abiertas, de ese proceso de globalización, etc. Entonces, eso ha sido protagonista durante bastantes años. Claro, el hecho de que eso pierda protagonismo en favor de unos intereses geopolíticos, de esto me corresponde esta zona, es decir, de una revisión hostil del marco internacional, pues es muy difícil de entender en países y en clases medias, en el entorno un poco, ¿no?, de la convivencia tanto interna como internacional. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los países para poder adherirse a la alianza? Bueno, pues ser una democracia. Mire usted el caso de España, que tuvo que ser, para entrar en la OTAN, esperar a la restauración de nuestra democracia en la época de Felipe, en la época de UCD y posteriormente de Felipe González. Los ciudadanos y el Parlamento lo refrendamos, o sea que ese es el primer requisito. Segundo, pues hombre, evidentemente tener pues una respuesta en cuanto a la capacidad de que, ¿verdad?, no se trata de llegar ahí a la OTAN para que usted me proteja, sino de compartir ese esfuerzo en la protección. Esto lo han dicho muchas veces los Estados Unidos, en el sentido de, bueno, no puede ser una organización donde la gente venga para no poner nada de la seguridad, sino todo lo contrario. Y no solo se pone en la seguridad la zona estratégica que representa pues Suecia o Finlandia en la parte norte de Europa u otros países en determinados lugares. No solo eso, hay que poner, este es territorio, vamos a decir, OTAN en un momento dado, claro, pero no. Lo que pasa es que yo pongo una serie de estructuras, recursos, dinero, soldados, para que la OTAN los pueda utilizar llegado el caso. Una última pregunta, señor Peredo. En su opinión, ¿considera que se van a superar, digamos, las reticencias de Erdogan, de Turquía, para estas incorporaciones? Bueno, pues una OTAN en la que hay distintos miembros no sería todo lo que yo he dicho si todas las opiniones fueran no se pudieran contrastar dentro de ese propio seno de esa alianza defensiva, ¿no? Es decir, pues yo no sé si no estoy de acuerdo con lo que opina Erdogan, pero Erdogan tendrá sus argumentos que tendrá que exponer, ¿no? Al final, yo creo que tiene más que ver con también en este momento, también lo he dicho ahí, Rusia, ¿no? No se trata tanto de que entre, sino de qué va a significar que entre, ¿no? Hombre, en un momento de tensión, de crisis, de guerra abierta y de tensión en Europa, pues hombre, no es el momento, evidentemente, de que la OTAN, desde mi punto de vista, se despliegue, vamos a decir, en el norte de Europa. Y a lo mejor tampoco tiene por qué desplegarse y eso se puede en un momento dado negociar, ¿no? José María Peredo, catedrático en Política Internacional, gracias por habernos acompañado en Buenos Días, Canarias. Muy buenos días.